Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando de uno de los grandes temas de debate en la actual coyuntura del país y es el que tiene que ver con la verdad acerca del conflicto. Vamos a hablar particularmente del trabajo que viene realizando en este sentido la Comisión de la Verdad y para ello tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a Marta Ruiz, es una mujer que viene del periodismo y que es una de las comisionadas de la Comisión de la Verdad. Marta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Boris, y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y nos acompaña Dora Lancheros, ella es psicóloga y es la coordinadora del enfoque psicosocial de la Comisión. Dora, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos contándole a los televidentes muy rápidamente, porque el tiempo se nos pasa volando. ¿Qué hace la Comisión de la Verdad? ¿Cuál es el objetivo de la Comisión de la Verdad, Marta? Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Las comisiones de la verdad son instrumentos para las transiciones. Cuando un país sale de la dictadura o sale de la guerra, necesita un relato que le ayude a comprender lo que pasó y a echar para adelante. Es una especie de cierre del momento, digamos, de la violencia. Es una narrativa que acompaña el cierre de la violencia. En La Habana, esta comisión fue creada dentro del marco del sistema que se creó para transitar, digamos, el sistema de justicia transicional, y somos uno de los instrumentos al lado de la JEP, que es un tribunal, y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La comisión es completamente extrajudicial, es una comisión que va a construir un relato histórico, pero no es un grupo tampoco académico de investigación para publicar un libro. Ese no es el único objetivo, ese sí es una de sus funciones. La comisión lo que tiene que generar es un diálogo entre quienes vivieron el conflicto, sea como víctimas, sea como responsables de los actos y los crímenes de guerra, es generar un reconocimiento, es generar una, entre cierta, que la psicóloga no me regañe, pero en ciertas palabras una catarsis de lo que se vivió. También es de algún modo un acontecimiento en las comunidades el hecho de que haya por fin la oportunidad de romper el silencio y de hablar de lo que nos pasó, de entender lo que nos pasó y también no solo, como decía una víctima en estos días, no solo llorar juntos, sino imaginarnos juntos un futuro distinto al pasado que tuvimos. Las comisiones son muy breves, esta se acaba en noviembre del año entrante. Es decir, nos quedan muy pocos meses, el mandato era de 3 años, pero tiene que ser así, porque lo que hace una comisión es catalizar el proceso de la transición, ayudar a que se tomen decisiones muy rápidamente en torno a los factores estructurales de la violencia. ¿Cuál es, Dora, tomando las palabras de Marta, el papel de esa catarsis, o cuál es la importancia que tiene para el país hacer esa catarsis y hacerla a partir de la reconstrucción de un relato de las causas y las consecuencias del conflicto? ¿Por qué eso resulta fundamental? Y lo pregunto porque en últimas los colombianos hemos asistido al conflicto a través de las pantallas de televisión y tenemos unas nociones y hay unas explicaciones sobre el conflicto, pero ¿cuál es la importancia que tiene esa catarsis? Sí, es pensar qué es lo que hace diferente que una persona que ha sido víctima del conflicto armado, que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos o en el marco de las infracciones también al derecho internacional humanitario, que hace distinto que hable en una comisión de la verdad. Lo ha hecho en diferentes instituciones, pero la pregunta es aquí ¿cuál sentido tendría? Y un poco lo que uno ha ido escuchando en estos meses que lleva implementando el mandato de la comisión es que eso que ha sucedido, eso que han experimentado las víctimas, puede tener un lugar distinto para la reconstrucción de un relato que es compartido, pero también tiene la posibilidad de encontrar allí explicaciones. Yo creo que las víctimas que llevan tantos años recibiendo diferentes tipos de atención, para nuestro caso
escuchando, siendo escuchadas, siempre tienen la pregunta ¿por qué? Siempre, ¿por qué sucedió? No hay un marco explicativo que sitúe esa experiencia que ha sido profundamente dolorosa en un contexto, por ejemplo, público, ¿cierto? Por eso la comisión ha favorecido tanto los procesos de reconocimiento. El año pasado dignidad de las víctimas y este año los reconocimientos de responsabilidad. O sea, situar esa experiencia que la violencia por su intencionalidad deja en una experiencia muy privada, muy de mi dolor, situarlo en un escenario de construcción de verdad y escuchar decir a las víctimas, creo que por primera vez puedo hablar del detalle de lo que me pasó, puedo encontrar un espacio de seguridad emocional para hablarlo, pero también puedo darle sentido de que lo que me ha pasado está construyendo, está aportando a la reconstrucción de esa narrativa que me va a dar explicaciones a tantas preguntas que he tenido durante tanto tiempo. Esa es una diferencia y es un momento histórico muy importante para las víctimas. Creo también que encontrarle el sentido de contribuir a la verdad también ubica a las víctimas en un lugar distinto, muy hacia la transición, muy de, bueno, ya tengo explicaciones, ya medianamente sé cuáles fueron los intereses, las responsabilidades, incluso hay responsables que han dicho, yo quiero hablar con usted y quiero decirle qué fue lo que sucedió. Eso es algo muy poderoso y único creo que para toda la emocionalidad que tenemos como país, pero pues obviamente también a quienes han sido víctimas directas. Claro. Hay una preocupación en el país a propósito de una serie de debates que se han suscitado en las últimas semanas y es una preocupación que tiene que ver con la idea de que ha habido algo así como una toma de la institucionalidad que ha surgido del acuerdo por parte de un sector y que esa toma llevaría a que este relato, esta reconstrucción del relato muestre solamente una cara de la verdad, muestre solamente una versión de la verdad. ¿Cómo hace la comisión su trabajo para que efectivamente todas las voces, todos los puntos de vista, todas las posiciones ideológicas sean recogidas en la reconstrucción de ese relato en el cumplimiento pues, de sus funciones? Pues lo primero que todo es decir que por mandato nosotros tenemos que hacer una escucha muy universal de todas las voces, pero también por convicción no solo de los comisionados, sino de quienes trabajamos. Entendemos nosotros no entendemos esto como una batalla, esto no es una guerra por la verdad. Nosotros entendemos que nosotros tenemos una misión de tratar de construir un relato que recoja la mayor cantidad de voces y miradas, pero que al final logre hacer una síntesis de verdad. Es decir, el hecho de que se escuchen muchas voces no quiere decir que esto vaya a ser un popurrí de verdades, porque realmente cada quien tiene una experiencia, pero frente a hechos muy, muy específicos, la comisión tendrá que decir esto realmente fue lo que ocurrió. Entonces, nosotros tenemos, en nuestro plan, nosotros estamos escuchando a los militares. Dora ha estado muy pendiente de ese proceso porque, por ejemplo, escuchar a los militares, no solo desde los que están en la JEP rindiendo por unos delitos cuentas, sino escuchar su experiencia humana en la guerra. Nosotros hemos encontrado que a los militares la misma guerra, no solo los delitos que han cometido los que están en la JEP, los ha fracturado muchísimo como ser humano, los ha fracturado de sus comunidades. Estamos escuchando también a empresarios que tienen que contar su experiencia durante el conflicto. Estamos escuchando ganaderos, eso en los territorios. Nosotros tenemos 28 equipos territoriales y allí en el territorio se está escuchando a toda, yo sí creo que hay una diferencia entre la dinámica territorial y la dinámica bogotana. La tal polarización, como dicen, es un efecto muy del debate político acá, pero en los territorios nosotros sentimos mucha más, condiciones y espacios. Lo que la comisión ha intentado hacer es como crear lo que llama espacios seguros para la conversación, porque no se trata solo de que empresarios y otras personas que no vienen tan fácil a la comisión porque justamente dicen eso es de la izquierda o no sé qué,
hemos tenido que tender puentes, tenemos personas que nos han tendido puentes con sectores que han sido reacios y estamos en ese proceso. Pero lo otro que a nosotros nos importa no solo es que esas personas vengan a la comisión, sino que esas personas puedan entablar un diálogo con otras personas que en los territorios piensan totalmente distinto. Es poder sentar al líder campesino con los ganaderos que tienen mutuas estigmatizaciones o que si el uno fue de un lado del conflicto del otro. Y a nosotros sí nos interesa que la gente se escuche entre sí, no solo que venga a hablar a la comisión, sino que pueda generar una conversación, porque uno de los efectos más profundos, a mi juicio, que ha dejado el conflicto es la fragmentación de la sociedad, no hay espacios compartidos, entre otras cosas porque los espacios que debían ser compartidos son espacios capturados muchas veces por mafias o en fin. Y en segundo lugar, la estigmatización, es decir, aquella cosa de decir yo no hablo contigo porque, que es un poco lo que pasa con la comisión. No, esa comisión no la creemos porque la gente que allá no nos gusta, ¿sí? Eso es parte de lo que hay que cambiar, porque, oye, venga, ayude a hacer el trabajo y venga, mire cómo estamos haciendo el trabajo antes de descalificar. Entonces, es muy profundo el tema del estigma. Bueno, además de los militares, pues, ¿cuáles son las voces que se están expresando en la comisión? Y más que cuáles son las voces, pues, ¿cómo efectivamente se garantiza que al final del mandato la reconstrucción de ese relato no solamente recoja todos estos matices y sirva para que las víctimas de alguna manera también entren en un proceso de transición, sino en últimas este relato contribuye al fortalecimiento de la democracia, al mejoramiento pues de las relaciones políticas en nuestro país? Sobre las voces, pues son voces distintas. Hay voces que llegan por voluntad y por un deseo de contribuir a la verdad, ¿sí? Pero hay otras que la comisión está buscando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No nos estamos quietos esperando quien desee, ¿sí? Sino también nosotros a través del ejercicio investigativo estamos identificando qué voces necesitamos para la reconstrucción de esa verdad. Y de eso hay muchísimas voces, algunas que de sectores que no nos habíamos imaginado y van emergiendo. Creo que este ejercicio de reconstrucción es también ir como activando diferentes dispositivos que le hagan a la gente decir, bueno, si yo hablo en un escenario como este, un escenario extrajudicial, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, tal vez voy además de contribuir a aliviar un poco ciertos malestares que llevo cargando. Eso lo he escuchado muchísimas veces y además me ha sorprendido. Creo que eso en cuanto a las voces, pero también hablamos muchísimo de cuáles son esas condiciones en la sociedad que tenemos que activar y cómo necesitamos remover esas capas que es necesario que estén un poco más abiertas y se quiten un poco el velo para disponerse a escuchar esas verdades. Verdades que seguramente nos van a sorprender, ¿sí? Pero verdades que necesitamos que sean incorporadas en esta generación, en la de hoy, la que va a recibir el informe en el próximo año, sino también en las nuevas generaciones. Entonces también hay un gran trabajo con colegios de todos los estratos posibles, pero también en un ejercicio reciente alguien que está trabajando muy fuerte, uno de esos colaboradores externos de la comisión, hacia ver la importancia que es de trabajar con los padres, ¿sí? Y tal vez padres y madres, y tal vez empezar a cambiar esos mandatos muy arraigados a esta polarización social, que también tal vez sea necesario que se empiecen a desobedecer, o si no los factores de persistencia van a continuar, ¿cierto? Si no empezamos como a mover esas diferentes fibras de los diferentes sectores de la sociedad, pero hay también una intención muy fuerte en los jóvenes y en las nuevas generaciones. Nosotros vamos a recibir esas verdades, algunas nos sorprenderán, ¿cierto? Pero también vienen otros que son los que sostienen finalmente esa verdad y hacen, ojalá, que no se vuelva a repetir. ¿Cómo hace la comisión para contrastar estos testimonios, estas versiones, con los hechos fácticos? Porque creo que allí es donde radica en parte la preocupación que existe, ¿no? No solamente de que sea una verdad parcializada, sino que de alguna manera esto cambie
la historia oficial, porque seguramente el impacto que va a tener la comisión, por ejemplo, en la forma como se enseña la historia en los colegios, va a ser muy importante, va a ser grandísimo, pues. Sí, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, porque en buena medida eso, digamos, la pregunta constante que nos hacemos es qué es el valor agregado, cómo es que nosotros vamos a hacerlo distinto a como lo hizo el Centro de Memoria Histórica, a como lo han hecho los tribunales, por ejemplo, de Justicia y Paz, que han contado muchas verdades. Como nosotros no somos judiciales, nosotros no atribuimos responsabilidades individuales. Nosotros no vamos a decir, es decir, no nos centramos en casos de manera judicial, sino que tenemos que dar explicaciones muy contextuales, pero muy serias y muy firmes. La contrastación que hace la comisión es una contrastación basada en los métodos de contrastación que existen en el método científico, es decir, que tienen que ver con verificación, con ponderación, es decir, todo esto más que nosotros tenemos una potestad enorme que ninguna otra institución ha tenido nunca, que es el acceso prácticamente ilimitado a archivos. Los archivos son un gran potencial de verificación, porque yo que vengo de la tradición periodística, sé que una cosa es lo que es el testimonio, otra cosa es lo que está escrito. Entonces, eso también lo que nosotros llamamos la triangulación. Nosotros somos conscientes como comisión y como comisionados que habrá verdades que podremos decir, esto pasó así, ¿sí? Habrá verdades que diremos, esta es la hipótesis que más se acerca, aunque hay otras hipótesis, y habrá cosas que diremos, esto no lo podemos, pero no podemos hacer como el mal periodista que con una versión ya la da como por verdad. No habrá nada que haga la comisión que no tenga contraste, no habrá nada que pueda afirmar la comisión que no tenga contraste, ¿sí? Ahora, no quiere decir que para nosotros vamos a crear el mundo de cero. Es decir, claro, que todo lo que los jueces han hecho no sirve, que todo, no se trata de eso. Pero sí, vuelvo y digo, en el marco de una verdad histórica, no judicial. Tuvimos el caso la semana pasada que vino el expresidente Samper a hablar a la comisión, cosa que a mí me parece de lo más destacable que las personas que han dirigido este país hagan un ejercicio de rendición de cuentas ante el público sobre hechos muy complicados que tienen que ver con el conflicto armado, sobre por qué no pudieron parar cosas muy graves que pasaron, en fin. Y ese ejercicio, digamos, tuvo un contraste en sí mismo porque la familia, por ejemplo, de Álvaro Gómez dijo, yo quiero ser escuchado sobre el tema de Álvaro Gómez, y también fue escuchado sobre el tema de las dos hipótesis o tres que hay. Pero ya, ¿quién resuelve quién mató a Álvaro Gómez y por qué lo mató? Lo resuelve la justicia, la Comisión de la Verdad. Ojalá pudiéramos aportar los mayores elementos que podamos para eso, pero la tarea la tiene asignada la Fiscalía. Nosotros no podemos reemplazar a la Fiscalía en esa tarea. Sí. Ya para ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, bueno, aquí se ha hablado de grandes personalidades, ¿no?, que han comparecido y es lo que hemos visto, uno de ellos el expresidente Samper, pero también estuvo los miembros de FARC, del antiguo secretariado, pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo participa de esta comisión una de estas víctimas de pronto que está en el anonimato, detrás de esas cifras que todo el tiempo estamos escuchando de víctimas en el país, y cómo su aporte también es fundamental para la construcción de este relato? ¿Cómo participan? Sí, llegan a través de diferentes maneras, pueden ingresar a la web, hay un correo, en las casas de la verdad que existen en los territorios, pues hay toda una difusión de dónde están las casas, de las personas de contacto, pues hay un momento de recibimiento, de explicar muy bien qué es la comisión, cuál es su alcance, un poco manejar también las expectativas, y ese tema es muy importante porque a veces las personas que están en el anonimato y quieren hablar confunden un poco si la comisión repara, si da indemnización, entonces hacemos todo un trabajo de aclarar hasta dónde, y empieza un proceso que se acuerda de manera conjunta con quien va a hacer la entrevista y quien va a estar al tanto del caso. Eso ha sido también muy importante para la comisión, porque la comisión desde su inicio planteó una estrategia de llegar a los lugares precisamente donde no han llegado ni otras instituciones, ni otras organizaciones.
Entonces ha sido todo un despliegue territorial muy importante, no solamente quedarnos esperando en las casas de la verdad a ver quién llegaba, sino ir y desplazarnos, como decía Alfredo Molano, a la Colombia profunda, y eso ha tenido grandes resultados. Yo quiero agregar algo. Nosotros ya hemos recogido 8.000 testimonios. 8.000 testimonios, del 95% son de víctimas, pero en total esos testimonios reúnen voces de unas 12.000 personas, porque hay testimonios que son colectivos. Y lo otro que me parece muy importante es que hemos recibido más de 300 informes, y eso es bien importante porque parte de lo que es muy bonito de este ejercicio es que en los territorios y las organizaciones dicen yo quiero aportar mi verdad, y ellos nos están poniendo sus informes, y como te digo, más de 300 informes hemos recibido. Bueno, y para cerrar, ¿cómo hace la comisión para seleccionar precisamente, o yo no sé, porque uno dice en un país afectado por el conflicto durante tantas décadas, donde hay más de 7 millones de víctimas, pues habría por lo menos unas 7 millones de versiones del conflicto? ¿Cómo hace la comisión para focalizar esa mirada que de alguna manera debe hacerlo en un panorama tan complejo? Bueno, tan amplio? El mandato, el decreto, la ley ya nos pone los temas, nos pone 13 temas que son sobre los que estamos trabajando, pero además nosotros, justamente por esa masividad de la violencia, hemos elegido trabajar por patrones. Es decir, todas estas voces nos ayudan a construir unos patrones donde lo que le pasó a una víctima le pasó a muchas, y ellas pueden mirarse retratados, y obviamente va a haber unos casos representativos del patrón, es decir, unos casos que te permitan decir ese patrón funcionó así, pero es imposible cada verdad. En general, las comisiones de la verdad trabajan casi siempre por patrones y por contextos explicativos. Okay. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó. ¿Habrá segunda? Claro que sí, tendremos, porque esta verdad implica escuchar muchísimas voces, y el papel de la comisión ahí es fundamental. Seguramente tendremos que hacer un segundo capítulo sobre el papel y el trabajo de la comisión. A Marta Ruiz y a Dora Lancheros, muchas gracias por acompañarnos, y a nuestros televidentes los esperamos en una próxima emisión de La Paz en Foco. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.